Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casita. Iniciamos una nueva semana, nuestra semana 25, en nuestro primer día. Hoy vas a utilizar tu cuaderno de ciencia y tecnología, una sesión, un recurso y un carnet o cartilla de vacunación. Estamos en la semana donde cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. En días anteriores deliberaste sobre la vacuna y leíste textos informativos sobre el tema. También creaste una canción alusiva a la salud de tu hogar y elaboraste e interpretaste la curva de contagio del COVID-19. Finalmente, aprendiste qué son las vacunas y cómo fueron creadas. En esta oportunidad conocerás el proceso de elaboración de la vacuna para evitar la enfermedad originada por el COVID-19. Nuestra actividad es Aprendemos sobre la vacuna para prevenir el COVID-19, parte 2. Y nuestra meta será explicar que se han estandarizado una serie de criterios experimentales para producir vacunas, como es el caso de la que se necesita para evitar la enfermedad originada por el COVID-19. Empecemos. Posiblemente te has enterado por los medios de comunicación de que hay universidades en el Perú que están realizando experimentos para la elaboración de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, que el Perú será sede de experimentación de esta vacuna y que contará con la participación de miles de voluntarios que se someterán a la prueba de la vacuna elaborada en diferentes países y que se encuentran en la fase 3 de experimentación. ¿Tienes alguna idea al respecto? ¿Sabes cuál es el objetivo de tales pruebas? Ay, estoy un poquito mal de la garganta. Mm, Fase 3, ¿habrá otras fases? A ver, reflexiona un poquito. Luego, después de tu reflexión, lee y copia en tu cuaderno o en tus hojas de reuso, bueno, en este caso en tu cuadernito, nuestra pregunta de investigación. Y será, ¿cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? Ahora estamos hablando ya específicamente del proceso, ¿no es cierto? Ya no del proceso evolutivo, como vimos anteriormente, sino de su elaboración. Vas a escribir una o dos posibles respuestas sobre lo que tú crees al respecto y escribe al lado de cada respuesta una idea con la que sustentas tu respuesta, ¿no es cierto? Esto lo haces en tu cuadernito y ordena tus ideas siempre antes de escribir. Ahora, frente a esta pregunta, ¿cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho? Has elaborado tus hipótesis, ¿no es cierto? A partir de lo que se sabe, es decir, se plantea una respuesta con ese conocimiento. Para esto, entonces, antes de que escribas, tus hipótesis, recuerda un poquito lo que estudiaste la semana pasada. Esta pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo elaboraron Jenner y Pasteur sus vacunas? Jenner, para crear la vacuna contra la viruela, utilizó el pus de la herida de una mujer enferma del virus Vaccinia. Otro también, la vaccinia era una viruela de las vacas cuyo poder de infectar era muy inferior al de la viruela humana. Pasteur, para crear la vacuna contra la rabia, utilizó gérmenes de la enfermedad que infectaban a los perros. Para usarlos como vacuna, trabajó en el laboratorio para debilitar al germen que causaba la rabia. ¿Ya? Acuérdate un poquito de toda la información que has obtenido la semana pasada. Ahora, basados en lo que sabes, razonaremos con estas preguntas. ¿Las científicas y los científicos actuales saben cómo hicieron las vacunas Jenner y Pasteur? ¿Tú crees que sí o no? Yo pienso que sí, ¿no es cierto? ¿Utilizarán las científicas y los científicos lo que aprendieron de Jenner y Pasteur para crear las vacunas? Puede ser, ¿no? De repente ciertas cositas cojan y de repente otras las descarten. Estas preguntas solo son de reflexión, mas no se realizan en el cuaderno. Luego de recordar un poquito ya la información
que obtuviste la semana pasada, ahora ya vas a poder escribir bien tus hipótesis, que ya va a estar basada en lo que sabemos y el conocimiento científico, ¿no es cierto? Ya tienes una base. Entonces, tu hipótesis puede comenzar de la siguiente manera. Yo creo que las científicas y los científicos harán las vacunas contra el COVID-19 así. Y escribes un posible procedimiento que tú creas. ¿De acuerdo? Esta será tu hipótesis. Luego, y será tu primera respuesta. ¿Por qué? Ahora más adelante lo vas a averiguar. Después, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro plan de acción. ¿Qué haremos? ¿No es cierto? ¿Qué acciones organizadas vas a realizar? Primero, ¿qué harás? ¿Qué harás primero? Buscarás información, leerás, mirarás videos, no sé. ¿Qué harás luego? De repente analizar la información, ¿sí? Puede ser, o subrayar ideas importantes de repente. ¿No es cierto? ¿Qué harás después? De repente un resumen, de repente un cuadro comparativo, buscarás más fuentes de información, no sé, ¿no es cierto? Ya tú completas con tus ideas. Ahora vamos a analizar la información que en este caso en nuestra sesión nos da el texto, cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo. Para analizar este texto tienes que tomarle mucha atención. Sobre todo date cuenta que dentro de nuestro recurso vamos a tener 3 textos internos y cada uno va a tener sus fuentes. Revisa porque eso te va a ayudar después a desarrollar las siguientes preguntas, que son las siguientes. Va a estar en tu página 3. Esta sesión está adaptada, no es la original, ¿de acuerdo? Ahora, responderás, ¿a qué problema nos enfrentamos desde marzo de este año? Mm, ¿Qué pasó en marzo? ¿Te acuerdas? Escribes. ¿Cómo se transmite la enfermedad del COVID-19? ¿Qué has escuchado acerca de ello? Pero recuerda que ahora te tienes que apoyar en tu texto que has leído, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo puede quedar el virus del COVID-19 en una superficie? Por ejemplo, en una silla de plástico o en un periódico. ¿Qué precauciones deberías tener si te sientas en una banca de madera de un puesto de comida? Recuerda que esto está a la intemperie, ¿no es cierto? ¿Qué tendrías que hacer? Tú que eres niña o niño de repente, ¿puedes contagiarte con la enfermedad del COVID-19? ¿Podrás contagiarte si sales o de repente no sales? ¿Igual te contagiarás? Si te contagiarías con el COVID-19, ¿qué síntomas presentarías? ¿Qué pondrían en alerta a tus familiares? Entonces analiza estas preguntas y vas a responderlas ¿de dónde? De tu texto leído anterior. ¿De acuerdo? Luego vas a realizar un breve resumen de las fases que comprenden la experimentación de una vacuna, como la que se está probando para el COVID-19. Te sugerimos un cuadro comparativo como el siguiente, que es este, en el que puedes considerar diversos datos como qué se experimenta, quiénes son los sujetos experimentales, animales o personas, qué se evalúa, a cuántos sujetos se puede incluir en el experimento, si todos reciben la misma vacuna o no, etcétera, ¿no es cierto? Recuerda que también esto lo vas a sacar de tu texto del recurso. Para nuestra estructuración del saber, ya sabes, ¿no es cierto? Ya estás ahora en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? Ahora ya vas a poder responderlo en base a una nueva información. Vas a escribir tus posibles, o bueno, ya tu respuesta final a esta pregunta de investigación. Y no olvides que tienes que colocar también 2 argumentos para sustentarlas. Y luego tienes que comparar con las respuestas iniciales, ¿no es cierto?, que diste. ¿Esta respuesta que has dado nueva son más completas? ¿En qué? ¿Qué base sustentas
tus nuevas respuestas y vas a escribir tus conclusiones finales y tu comentario. Esta vendría a ser tu segunda respuesta. La primera, recuerda que la diste cuando hiciste tus hipótesis. Esa es tu primera respuesta, tu hipótesis. La segunda respuesta, la que vas a dar ahora, ya va a ser en base a una nueva información, a la nueva información que has analizado del texto. Entonces vas a tener dos, ¿de acuerdo? Para ayudarte un poco a organizar esta parte, he elaborado este cuadrito que va a ser un cuadro resumen de tus conclusiones que están en tu página 4 de tu sesión, donde va a estar nuestra pregunta de investigación que dice cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19. Acá colocarás ya tu pregunta final basada en los textos que has leído, en la información que has encontrado nueva, y acá harás un comentario. Por ejemplo, de repente, al contrastar, si no diera con tu hipótesis, la pregunta final, entonces dirás, por ejemplo, mi pregunta de hipótesis no puedes colocar no fue correcta de repente, ¿no? No fue correcta porque encontré nuevos fundamentos, ¿cómo? Y puedes aumentar. Ahora, si coincidió de repente tu hipótesis con tu respuesta final, entonces puedes colocar también, ¿no? Mi hipótesis coincidió con mi pregunta, perdón, con mi respuesta final porque también aumentarás algo. O sea, un comentario acerca de tu investigación y de la contrastación que tú hagas de tu hipótesis, o sea, de tu primera respuesta con tu segunda respuesta. Para evaluar el trabajo y sobre todo el material, vas a utilizar el siguiente cuadrito donde vas a emplear, ¿no?, estos criterios que ya anteriormente lo hemos hecho. Este cuadrito o estos dos cuadritos cortos se utilizan en un solo texto de tu recurso. Es decir, tendrías que escoger de los que están en el recurso de los tres, uno, y con ese lo completas. ¿Quién es el autor? O de repente autores o la entidad. Es qué tipo de fuente de información, un libro, revista, un archivo, la identificación del autor, la información también del autor es importante. Con tu familia vas a hacer lo siguiente. Hazles saber que faltan pruebas para tener la vacuna contra el COVID-19. Descríbeles la fase 3 de la elaboración de la vacuna. Coméntales sobre el peligro de contagio del COVID-19 en las niñas y niños y razona con ellos acerca de las medidas que son necesarias reforzar para evitar que te enfermes del COVID-19. Juntos pónganse de acuerdo sobre lo que harán en lo sucesivo. Tomen en cuenta las reglas que se han dado sobre la salida de las niñas y niños a la calle, el tiempo, la distancia, la mascarilla, la distancia social, la desinfección de manos, de la ropa al retornar a casa, etc. Vas a reflexionar, analiza si lograste la meta y responde la siguiente pregunta. ¿Lograste la meta planteada? Explica que se han estandarizado una serie de criterios experimentales para producir vacunas, como es el caso de la que se necesita para el COVID-19. Haces una breve explicación sobre si lograste o no esta meta. En tu cuaderno vamos a hacer lo siguiente. El título va a la meta. Para el planteamiento del problema, básicamente solo tenemos una preguntita. ¿Sabes cuál es el objetivo de tales pruebas? Nada más, suficiente. Para tu hipótesis, recuerda que ahí va la pregunta de investigación y el cuadrito donde colocas tu hipótesis. Lo escribes. Para la elaboración del plan de acción, sabes que ya tenemos un cuadrito también, ¿no es cierto?, de 3 acciones principales. Para el recojo y análisis de información, vas a tener el texto, la vacuna para prevenir el COVID-19, y de este texto vas a hacer las preguntas de tu página 3 y tu cuadrito de resumen, ¿no es cierto?, tu cuadro comparativo. Luego, para nuestra estructuración del saber,
vas a realizar tu cuadrito de conclusión final, ¿cierto? Tu página 4 y por último tu cuadrito de reflexión. Y como siempre, chicos, no se olviden lavarse las manitos con un agua con jabón, como ping-pong, ¿verdad? Mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla también es muy importante, la limpieza y la desinfección. La prevención empieza por nosotros, quédate en casa y si no puedes quedarte, bueno, a seguir medidas de seguridad. ¿Ok? Chao.